Buenos días o buenas tardes, según sea el momento en que estén viendo o escuchando este, este audio, este video. El día de hoy pues vamos a tocar un tema bastante importante desde el punto de vista psicológico y que pues de alguna forma tiene una gran relación con la manera en que abordamos los problemas. Me refiero particularmente al tema del diagnóstico que se realiza desde los modelos de evaluación psicológica en particular. Recordemos una cosa principal, es que la psicología como una ciencia de la conducta propone modelos, crea modelos que tienen como principal función el poder explicar cómo surge la conducta, cómo se mantiene y cuáles son los factores que están interrelacionados para que se consolide pues el fenómeno psíquico. Hablamos de conductas en el sentido amplio de la palabra, que va desde los comportamientos observables, hablamos de los comportamientos que no precisamente son observables, como pueden ser las emociones, las ideas, los pensamientos, e incluso las cuestiones psíquicas que tienen que ver como la manera en que establecemos relaciones con los demás. Entonces, la psicología se propone como ciencia el poder explicar cómo surgen y para eso se han creado o han surgido una cantidad importante de escuelas o tradiciones psicológicas que seguramente la más famosa ha sido el psicoanálisis y que es la que de primera mano las personas asocian asocian al psicólogo, ¿no? De hecho, pues muy concretamente llegas a un lugar y el hecho de señalar que te dedicas a la psicología, pues implica o salen personas a decir no me vayas a psicoanalizar, cuando realmente la psicología es un campo científico muy amplio, yo diría que tan amplio como la complejidad de la mente humana, ¿no? Entonces, resumiendo este primer punto o este antecedente, recordemos que la psicología tiene muchas escuelas, tradiciones o modelos que le permiten explicar cómo surge la conducta, que le permiten describir, que le permiten incluso proponer formas de controlarla o de predecirla. Y un ejemplo muy concreto, ¿no? En el sentido de cuando nosotros observamos paradigmas como el psicodinámico, esta explicación surgida de la teoría que propone Freud, en donde señala que pues, la conciencia o la mente humana es el surgimiento o es la emergencia de diferentes elementos que están convergiendo, que tiene que ver con el inconsciente, lo consciente, con las entidades psíquicas que trabajan dentro de nosotros, el yo, el super yo, el ello, y que dice Freud, el entrelazamiento de estas funciones psíquicas permite la emergencia del comportamiento. Hasta otras tradiciones como puede ser las tradiciones cognitivo-conductual que señalan que el comportamiento es el resultado entre las variables del sujeto, es decir, intrínsecas al sujeto y el ambiente, y que la conjunción de estas pues, va a generar lo que conoceríamos como respuestas. El cognitivo-conductual se centra en los procesos de aprendizaje del comportamiento y de cómo éste se mantiene. Todo esto lo señalo para que ustedes tengan claridad de que los modelos en evaluación psicológica pues tienen su arraigo principalmente en las tradiciones, en las escuelas, las diversas escuelas psicológicas. Y en la medida en que asumimos una postura, vamos a obtener ciertas ventajas para hacer los psicodiagnósticos, pero también vamos a heredar pues sus principales problemas, ¿no? Un ejemplo muy concreto es si nos adherimos al paradigma psicodinámico, tenemos como una ventaja la complejidad del análisis de los contenidos internos mentales que no son fáciles de llegar y que pues tenemos que hacer un cierto rodeo para poder llegar a esa parte inconsciente de las personas. Un ejemplo son las pruebas proyectivas de tipo gráfica, ¿no? Donde le pedimos a un sujeto que elabore
un cierto dibujo y nosotros hacemos una interpretación. Bueno, la riqueza de este paradigma nos permite hacer un sinfín de interpretaciones clínicas, generar hipótesis, formas de poder entender lo que está pasando dentro del individuo, pero al mismo tiempo una de las desventajas y que ha sido ampliamente criticada es el hecho de que se señala de que muchos de estas hipótesis que se plantean o juicios o interpretaciones surgen justo de la mente del que realiza la evaluación desde este modelo psicodinámico y entonces se plantean, ¿realmente existe un rasgo de personalidad en el sujeto o es el evaluador el que está haciendo una sobreinterpretación y generando hipótesis que están reduciendo a los sujetos a esta teoría? Entonces, como reflexión debemos entender que los modelos en psicología te dan, adquieres herramientas que te permiten interpretar la realidad, pero al mismo tiempo adquieres sus limitaciones, lo que nos llevaría a una siguiente reflexión, que es el hecho de que la realidad psíquica como tal de los sujetos, es decir, lo que pasa dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro, lo que sucede como una emergencia del propio cerebro, pues es tan complejo que verdaderamente habría que reflexionar si un solo modelo podría dar cuenta de toda esta complejidad. Llámese el modelo que sea, psicoanálisis, sistémico, cognitivo-conductual, neuropsicológico, el enfoque piagetiano, es decir, la complejidad de la mente humana es tan grande que habría que preguntarse si un solo modelo por sí mismo puede dar cuenta de toda esta complejidad. La idea no es hacer una mezcla de diversos modelos para decir que hemos logrado abarcar en su magnitud el fenómeno de la realidad psíquica. Por el contrario, significa reconocer que un paradigma o un modelo pues te va a dar ciertos elementos, pero te va a dejar de lado otros, que entonces tú tendrás que ponderar qué tanto para ese caso concreto será viable que el modelo se siga aplicando o se pueda hacer uso de otras herramientas epistemológicas, o dicho de otra forma, herramientas, de estas herramientas teóricas, ¿no? Lo que finalmente nos llevaría a una tercera reflexión y que es justo la intención del foro de esta semana es que nos detengamos a analizar cuáles son las ventajas que podría ofrecernos establecer un diagnóstico tomando de base un solo tipo de modelo de evaluación psicológica, llámese cognitivo-conductual, llámese psicodinámico, llámese sistémico, llámese perspectiva humanista. Deben recordar ustedes que los problemas a los que ustedes se enfrentan, por ejemplo, el hecho de que una persona presente un trastorno de la alimentación, anorexia, pues el hecho de que ustedes usen un cierto modelo, pues les va a permitir entender esa realidad, pero también sin duda alguna puede ser que los coloque o que coloque a las personas en una situación de riesgo. Eh, eh, lo voy a mencionar con un ejemplo muy breve. El hecho de que un niño pues sea diagnosticado con ciertas alteraciones en el desarrollo sexual, es decir, que se diga que ha vivido una situación de abuso sexual, puede ser abordado desde diferentes teorías, desde las teorías psicodinámicas que pueden plantear escenarios en donde la sexualidad juega un papel preponderante en el desarrollo de los niños y niñas, y que entonces pueden incluso estigmatizar dichos comportamientos en los niños y pues llegar a responsabilizar en algunos casos sobre situaciones muy concretas u otros modelos, por ejemplo, como el psicométrico, que busca específicamente ciertos síntomas indicadores en un menor y que también puede tener como una desventaja el considerar que la depresión que esté en un niño pues es algo que está dentro de él y que entonces pues es algo que se tiene que cambiar y dejando de lado pues la responsabilidad del ambiente. Entonces buscamos causas del comportamiento y al buscar causas privilegiamos variables
ponderamos más el peso del ambiente o del individuo o de la familia, y en ese sentido pues eso va a determinar la manera en que llegamos a un psicodiagnóstico y sobre todo la manera en que proponemos líneas de acción para resolverlo. Entonces, en esta actividad, en este foro que abre esta semana, pues yo los invito a que ustedes reflexionen acerca de cómo los diferentes modelos en psicología nos pueden ofrecer ventajas para hacer psicodiagnósticos, pero también desventajas, y que desde una perspectiva crítica ustedes vayan haciendo este ejercicio de decir qué elementos rescatan y también qué elementos los podrían poner en cuestionamiento el abordaje que hacen de un caso clínico concreto o de una situación laboral también. Esa es pues la intención de este pequeño audio video que ustedes en este momento escuchan o ven, y espero que en un futuro sigamos abonando en esta discusión. Saludos y cuídense mucho.